Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Lorenzo Gómez Morín Fuentes. Soy profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y tuve a mi cargo la coordinación del equipo que hoy me acompaña, que elaboró los contenidos del campo disciplinar de comunicación para el nuevo modelo educativo de bachillerato general y bachillerato tecnológico. Quisiera presentarlos, empezaría yo por mi lado derecho. Es el doctor Juan Fidel Zorrilla. Juan Fidel, muchas gracias por acompañarnos. Juan Fidel Zorrilla es investigador. Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el maestro Andrés Márquez. ¿Qué tal? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El maestro Andrés Márquez es de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Miriam Ceballos. Miriam, bienvenida. La maestra Ceballos trabaja también conmigo aquí en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenida, maestra Miriam. Y por último, pero no al último, el maestro Jonathan Molina, también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias. El día de hoy queremos presentarles a ustedes algunas reflexiones y comentarios, platicar con los compañeros del equipo sobre los cambios en el campo de comunicación en el currículum. Y para ello yo quisiera empezar con una pregunta. Abriría yo con la primera pregunta y te la haría a ti específicamente, Andrés. Uno de los temas con los que empezamos este trabajo fue el qué enseñar en el campo de comunicación, ¿no? Claro. Es decir, la educación media superior se convierte en obligatoria en el 2012 para efectos prácticos y, bueno, en ese momento se convierte en el último trayecto de la educación obligatoria. Entonces, el tema de qué enseñar en cada uno de los campos disciplinares es fundamental. Entonces, ¿quieres compartir con todos cuál fue la reflexión y la propuesta que hicimos alrededor de este tema? Claro que sí, Lorenzo, con muchísimo gusto. Saludo a mis compañeros, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, ¿qué enseñar? Como bien comentaste, la educación media superior se convierte en parte de la educación obligatoria y quizá la última parte de los contenidos de las asignaturas donde van a ver los estudiantes concretamente el área de comunicación termina con estas asignaturas. Lo que es para el bachillerato tecnológico y para el bachillerato general, lectura, expresión oral y escrita y el taller de lectura y redacción en los 2 primeros semestres. Cuando hablamos de qué enseñar sobre estas materias, sobre estas 2 asignaturas, veíamos que venían unas materias cargadas de contenidos donde el centro de la enseñanza no estaba precisamente en el qué, en el cómo, perdón, estaba en el qué. Había que enseñar muchísimas cosas. Ahora el gran peso tiene que ver con el enfoque que se le está dando a la asignatura. Ahora sí estamos hablando de qué enseñar. ¿Qué enseñar? Lo que pretenden estas 2 asignaturas, donde se unifica además el programa, ambos bachilleratos tienen que tener las mismas competencias habilitantes para poder avanzar durante todo su trayecto, ya sea en media superior o si deciden continuar estudiando o si deciden enfocarse en cualquier otro ámbito de la vida. Es sobre todo lectura y escritura. De pronto parece muy arrogante decir que acá en la educación media superior se les va a enseñar a los estudiantes a leer y escribir cuando es una habilidad que se supone han venido desarrollando a lo largo de toda la educación. Y es verdad que lo han venido desarrollando. Sin embargo, aquí la intención es que la lectura y la escritura den un paso más allá. La lectura tiene que dejar de ser una cuestión obligatoria para tratar de convertirse en un hábito y en una posibilidad de acercamiento hacia perspectivas diferentes del mundo. El libro y no solamente en la imagen física que tenemos del libro, sino en todas las dimensiones que puede tener ahora, ya sea como un hipertexto, ya sea a veces ahora con mensajes, con chats, como sea, el proceso de lectura, tiene que ser una puerta que le abra a los jóvenes, a los estudiantes que cursen este trayecto de media superior, que les abra el universo, que les abra la posibilidad de conocer el mundo. Ahora, conocer el mundo no basta, también tenemos que poder cifrarlo.
Y por eso es necesario que también se desarrollen estas habilidades de escritura. Es muy común encontrar ahora en la vida cotidiana gente que no es capaz de entender lo que está leyendo. La intención precisamente ahora es enfocarnos en eso, que exista un entendimiento y que no solamente sea un entendimiento liminal, sino que a partir de ahí sea capaz de emitir sus propios juicios y pasarlos al papel. Es un reto amplísimo, muy complicado, porque implica sumar todos los conocimientos, todas las competencias que se han desarrollado, habilidades, actitudes, todo lo que se ha desarrollado en la educación básica, tratar de juntarlo y a partir de aquí generar habilidades que sean habilitantes, competencias habilitantes que permitan el desarrollo en todo lo demás. Es un punto de cruce, pero también es un puente. Si no hacemos el trabajo con la importancia que tiene, podemos nosotros enfrentarnos con que el estudiante le va a costar mucho trabajo el tránsito que sigue, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué enseñar? Pues básicamente dos cosas muy sencillas: a leer y escribir con profundidad. Okay. Esto obviamente en el ámbito de la lectura y la escritura. Sin embargo, también en este campo, Jonathan, se encuentran las asignaturas del área de tecnologías de información y comunicación, o informática, como se llama en el bachillerato general. ¿Qué cambia? ¿Qué enseñar en estas asignaturas? Sí, como bien comentó Andrés, nos dimos a la tarea de pensar qué enseñarles a los jóvenes, pero además le agregamos una variable que consideraba el contexto y la realidad de los jóvenes del siglo XXI, ¿no? Qué enseñarles, pero que no puedan encontrar en Internet. Uh-huh. Entonces, como bien señalaba Andrés, el trabajo fue arduo, fue difícil porque no es una pregunta con una respuesta sencilla. Uh-huh. Entonces, efectivamente nos centramos en desarrollar principalmente dos competencias habilitantes, uh-huh, de las cuales depende que los jóvenes, conforme las desarrollen, vayan habilitando otras competencias. En este sentido, una ya la comentó muy bien Andrés, que es el desarrollo de la lectura y la escritura, y el otro es el uso de las tecnologías de la información, que siempre han estado en el aula, uh-huh, pero ahora desde una perspectiva no de sentarnos en aprender cómo encender el aparato, ni cómo descargar un archivo, ni cómo enviar un correo electrónico, ¿no? Que el uso del sistema y del aparato no sea el fin, sino ahora lo convertimos en un medio, uh-huh, para que con base en el uso de la tecnología desarrolles la competencia, uh-huh, y esa competencia te conduzca hacia el desarrollo de aprendizajes. Entonces ahora las TIC no son un fin, sino son un medio, uh-huh, y es un medio que permite a los jóvenes entender qué hacer con la información, entender cómo procesarla, cómo transformarla y cómo convertirse en generadores de contenido, que es muy importante el día de hoy en la sociedad del conocimiento y la innovación. Okay. Estos son dos de los, digamos, los dos enfoques de qué enseñar, ¿no? Y creo que el tema clave es la definición que ustedes hacen, los dos, de competencias habilitantes. Así es. Yo le preguntaría al maestro, al doctor Juan Fidel, este concepto de competencias habilitantes, ¿cómo une a estas asignaturas y qué representa este campo disciplinar en educación media superior? Al considerar lo que ya se mencionó en este conversatorio, cabe rescatar el hecho de que el campo de comunicación se concibe como un ámbito donde los estudiantes se van a relacionar con la lengua de una manera diferente a cómo se relacionan con la lengua en la vida cotidiana, porque aquí estamos ante la necesidad de profundizar el manejo de los textos, donde se encuentra con los contenidos del conocimiento, los argumentos del conocimiento, los protocolos del conocimiento. Y este manejo del lenguaje en los campos del conocimiento tiene características que tienen que ser abordadas sistemáticamente, mediante una relación diferente con el lenguaje.
Entonces, ¿qué enseñar? No consiste en un conjunto de datos, definiciones, procedimientos, fórmulas que los alumnos tienen que aprender, sino es ofrecerles formas de trabajar el lenguaje, formas de trabajar la lectura, formas de trabajar la consignación de lo que se lee en la escritura, y la escritura como un medio de comunicación del conocimiento mismo. Entonces, esto está abordado con este enfoque que lo abre a lo que venía haciéndose en la educación básica, donde el lenguaje escrito, el lenguaje formal, tiene un peso muy importante junto con la lengua que todos utilizamos. Y estas asignaturas constituyen la continuación con lo que se venía haciendo en educación básica. Se tomó mucho en cuenta el enfoque y el progreso que se lleva a cabo en el tipo educativo anterior, y a la vez abre el espacio para el trabajo que se va a hacer en la educación media superior, tanto en el campo de comunicación como en las otras asignaturas. Entonces es muy importante resaltar que el que enseñar en comunicación no está desligado de educación básica. No está desligado de educación básica y no está desligado de las otras asignaturas de los otros campos, ni tampoco está desligado con los otros semestres. Y aquí nos encontramos con una diferencia muy grande con los planteamientos anteriores, porque los programas de las asignaturas tendían a ser componentes educativos autocontenidos. Cada programa de cada asignatura empezaba y terminaba en sí mismo, y había muy pocos nexos de continuidad hacia otras asignaturas, hacia otros campos de conocimiento, hacia los antecedentes y hacia lo que los alumnos iban a ver posteriormente. Y en este caso hemos cuidado que la asignatura forme parte de este entramado formativo que viene desde la educación básica. Miriam, en este sentido, para darle orientación a los docentes de educación media superior, que son los docentes del campo de comunicación, en términos de contenidos, porque vamos entrando ahora a contenidos, ¿cuáles fueron los principales cambios en los contenidos de lectura, escritura, expresión oral o taller de lectura y redacción? Sí, mira, bueno, quisiera también poder iniciar esto enlazando un poco con la pregunta anterior de qué enseñar. Uno de los contenidos que incluimos y que creo que tiene que ver con qué enseñarles a los jóvenes en este trayecto educativo también es a planear su vida, ¿no? Nosotros incluimos, uno de los contenidos importantes es un proyecto de vida que inicia precisamente con las asignaturas de comunicación, ya sea lectura, expresión oral y escrita o taller de lectura y redacción, en donde ellos pueden de alguna manera proyectar cuál es como su visión, cuáles son sus metas, sus objetivos, que les permitirá, como comentaba Andrés, de alguna forma, ya sea que quieran continuar con sus estudios o que quieran ingresar al ámbito laboral, pero que ellos tengan como claro hacia dónde van, ¿no? Y realmente lo incluimos como un contenido porque se nos hace muy importante que en este trayecto formativo ellos tengan claridad en este asunto, ¿no? Otro creo que de los cambios importantes es que sí hicimos una revisión minuciosa como de cada una de las cosas que se estaban transmitiendo, ¿no? Porque ese es realmente el punto, que se transmitían a los alumnos, y era demasiado el número de temas, eran muy pocas las horas, y además se dejaban fuera algunas
cosas importantes, elementos creo que críticos como por ejemplo la oralidad, ¿no? Este trabajo lo hizo también con Andrés y bueno, o sea, hacer una revisión, hacer una clasificación de esto nos permitió definir entonces cuál era el proceso que teníamos que hacer para depurar, para hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Sí, un poco el enfoque anterior, ya en cuanto a contenidos de las asignaturas, era un tanto enciclopédico. O sea, de pronto en 2 semestres tenían los estudiantes que ver más de 150 temas. Estamos hablando de que si lo dividimos en número de horas, pues no sale, no hay forma. Y eso era una carga enorme para el docente. O sea, el docente de pronto no sabía qué hacer, si desarrollar las habilidades o ver los contenidos en su totalidad. Entonces, acá la intención fue tratar de quitarle el peso a los contenidos y pasárselo a las habilidades que implican por fuerza muchos de estos conocimientos, muchos de estos contenidos, pero ya aplicados de manera concreta a lo que tiene que hacer el estudiante. A ver, perdón la interrupción, Claro, pero claro. esta idea de reducción de contenidos se hizo a la luz de lo que ya habían visto en educación básica, ¿no? Claro. Sí. Es decir, esta idea de articulación tiene que ver con que no repitamos cosas que ya se trabajaron en básica. ¿Es correcto? Exactamente, porque de pronto resulta que llegabas tú a una nueva materia y que era una continuidad de la anterior, por ejemplo, historia o en este caso lengua. Llegabas a la asignatura y te volvían a dar todos los contenidos que ya te habían dado en la secundaria y que ya te habían dado en la primaria en el número de veces. Entonces acá la idea no era repetir otra vez los contenidos, volvemos a lo mismo, no es necesario, ahora vamos a aplicarlos. ¿Por qué? Porque tal parece que solamente enseñar la regla de acentuación no es suficiente para que el estudiante acentúe correctamente las palabras. De ahí entonces el problema, a partir de la aplicación, el estudiante tiene la posibilidad, con la guía del docente, de aprender las reglas de la acentuación. Entonces, justamente nos fuimos sobre ese lado. Después de hacer una revisión de los programas y una revisión de la alineación con toda la educación básica, fue ver qué contenidos eran indispensables, porque hay contenidos que son indispensables, no podemos quitarlo. Pienso, por ejemplo, los tipos de palabras, las categorías gramaticales, si son sustantivos, si son verbos, tenemos que saberlo para poder escribir. ¿Ok? Y a partir de eso, quedarnos con estos contenidos que realmente son indispensables para poder desarrollar las habilidades y que sea a partir de ese desarrollo de las habilidades donde se adquieran todos los demás contenidos. Quitamos, por ejemplo, el peso a cuestiones gramaticales muy especializadas como oraciones subordinadas, por ejemplo. Las oraciones subordinadas, si bien todos las usamos de manera intuitiva dentro de nuestro lenguaje oral y dentro de la escritura, no tenemos necesariamente que saber analizarlas para poderlas usar. Sobre todo pensando que no todos los estudiantes van a ser especialistas en lengua cuando salgan del bachillerato, sino que la mayoría de ellos no lo será. Al contrario, tiene que saber usar la lengua para la aplicación ya sea de una carrera universitaria o de su trabajo o de la vida cotidiana, para poder redactar una carta donde solicite que le den de baja un servicio. Una cuestión muy elemental. La idea era entonces que el estudiante pueda hacer esa carta sin problemas, que sea capaz de comunicarse. El tema de oralidad, y ahorita entramos a tecnologías, ¿no? Pero el tema de oralidad es un tema que también nos preocupa mucho, porque el dominio de la lengua escrita no es completo si la capacidad de expresar sus ideas, argumentarlas, sostenerlas y contribuir a construir nuevas ideas, a construir acuerdos, depende mucho de la capacidad de expresión oral y del uso de la lengua, ¿no? Pero en ese sentido también nosotros tenemos una articulación muy fuerte con básica. Bueno, retomando un poco lo que Andrés comentaba, en primer lugar estamos rebasando el nivel cognitivo. En educación básica, en primaria y en secundaria, se les enseña a conocer, a comprender, identificar ciertos elementos, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer en educación media superior es que ellos ya pasen este nivel cognitivo para que empiecen a aplicar y en un nivel máximo a crear, ¿no? Entonces... ¿A crear qué, maestra Miriam? A crear textos. Textos, bueno, ok. Los productos que nosotros estamos sugiriendo son textos, les digo, y esto va muy ligado también con la propuesta básica, ¿no? En primera porque
le estamos dando peso a la cultura escrita, ¿no? Los productos, les digo, que nosotros estamos sugiriendo, hay una serie de ellos que todos son, que todos serán evaluables, ¿no? Pero que todos son producto de una serie de actividades que ellos tienen que realizar antes, pero que obviamente ellos ya traen los conocimientos desde básica para poder crearlos, ¿no? Ok, ahorita entramos en productos porque esa es la parte final. De contenidos, ¿qué complementamos en términos de contenidos? Porque hay contenidos escritos, hay contenidos de oralidad, ¿no? Yo creo que aquí adelante, cabe adelante. señalar que respecto al uso del término contenidos, en esta propuesta se le está dando un giro distinto. Todos los contenidos aluden a el tipo de actividades en torno a las cuales gira el trabajo en el aula. Y aquí nosotros distinguimos dos líneas de trabajo. Una que era la relativa a el tipo de textos con el que trabajan los alumnos. Y la segunda línea es los conceptos de la lengua con los que nos apoyamos para ir ordenando y estructurando ese tipo de trabajo. Y entonces ahí es donde aparecen en las clases de palabras. Entonces vemos sustantivo, verbo, adjetivo, etcétera, a la vez que se está trabajando con inicialmente un tipo de texto donde hay un solo tema y una sola fuente. Y desde esa forma elemental se enfatiza que los textos deben de comprenderse primeramente. Y deben de comprenderse con una propuesta ordenada y lógica para distinguir diferentes dimensiones y componentes del texto. Y esa comprensión tiene que expresarse mediante la creación de otro texto. Okay. ¿Ya? Y así sucesivamente se graduó el desarrollo de la competencia de lectura y escritura desde la comprensión de textos y la expresión en un resumen hasta pasar a una reseña, a un ensayo, a un proyecto. ¿Y la oralidad? ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué actividades, qué contenidos en términos de oralidad, Miriam, el tema Como ellos inician desde básica con el asunto de la argumentación, lo que nosotros proponemos es que ellos en este periodo, pues obviamente tengan las exposiciones, los debates, los foros de discusión, en los que estas ideas, estos argumentos los puedan sustentar. De manera diferente. Sí, claro, Okay. los puedan exponer, los puedan explicar y que sea, digo, obviamente mediante trabajo colaborativo, pero que ellos también puedan tener retroalimentación con pares, ¿no? Que puedan saber cuándo sus argumentos son justificados, cuándo producen pues sí, un tipo de argumento. Entonces, todo esto va ligado, digo, también con básica, en donde ellos empiezan a hacer exposiciones pequeñas, ¿no? Sobre temas muy limitados, pero ahora ellos ya tienen, le digo, esta construcción de argumento, ¿no? Okay. Nada más termino con Andrés, luego entramos a tecnología, sí. ¿No? Andrés. Sí, precisamente reforzar lo que está comentando Miriam. El asunto de la oralidad tiene que ver con diversas actividades, debates, foros, presentaciones. Pero creo que el cambio más fuerte en la oralidad tiene que ver en que, si bien antes se hablaba de opiniones, ahora se habla de argumentaciones dentro de la lengua oral. O sea, el estudiante tiene que argumentar, tiene que estructurar, no solamente por escrito, sino tiene que estructurar sus pensamientos para poderlos transmitir de manera oral, que no es tan sencillo. Solemos utilizar la lengua más desde una perspectiva de opiniones, de pasiones, y aquí no. Tiene que utilizar la razón y a partir de un argumento razonado expresar su opinión y decir el porqué. ¿No? Es muy importante el que se enfatice que aquí la oralidad busca fundamentarse en la escritura. Okay. No es una oralidad espontánea
porque esa es la que manejamos y aprendemos en la vida cotidiana. Los niños llegan a la escuela a los 4 años sabiendo comunicarse, pero es una comunicación de un tipo distinto a la comunicación que se busca desarrollar en la escuela. Entonces, una oralidad que presupone la lectura, la escritura, la preparación, el conocimiento de argumentos, de antecedentes. Y entonces la oralidad cobra un papel distinto a la oralidad de la vida cotidiana, donde se discurre sobre asuntos no expertos, sobre conocimiento de la vida civil. Muy bien. Todo esto tiene su contraparte también en el ámbito de las TICs, ¿no? De la tecnología, maestro Jonathan. Así es, tiene su contraparte, pero también se articula, porque la visión que acaban de comentar mis colegas es la misma que utilizamos para el desarrollo de los contenidos de las asignaturas de tecnología de la información y de informática. Nada más para retomar y cerrar un poco lo que comentaron, partimos de que la educación es un continuo que parte desde de educación básica y que cierra en educación media superior, y que durante este continuo se van incrementando el nivel de aprendizajes y va incrementando el nivel del desarrollo del proceso cognitivo con base en la taxonomía de Bloom y ya revisada por Andersen, que implica que al final, cuando llegamos a educación media superior, las asignaturas que están cursando los jóvenes se elevan al nivel máximo de esta taxonomía, que es, como comentaba la maestra Miriam, que es crear. Pero crear, además de textos y además de lo que comentaron, lo importante es que los jóvenes creen aprendizajes para la vida, y que también creen contenidos contenidos que se transforman en conocimiento, que deben intercambiar con sus pares como hoy se comunican, ¿no? De manera horizontal. Entonces, en ese sentido, para las asignaturas de informática y de TICS, cambiamos radicalmente los contenidos que se venían manejando, porque ya no eran pertinentes con la realidad de los jóvenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la asignatura de informática para bachillerato general, la primera lección consiste en abrir el sistema operativo. Hoy en día ya incluso la terminología está rebasada. Entonces, si tú a un joven le dices que te abra el sistema operativo, te va a pedir que va a querer abrir el aparato, ¿no? Así es. Entonces, le dimos ese giro para enfocarlo principalmente a que aprendan qué hacer con la información que tienen ya al alcance de la mano. Entonces, partimos también de la reactivación de aprendizajes, iniciamos con reactivar aprendizajes que adquirieron a lo largo de educación básica y que también a lo largo de otras asignaturas, como ya comentaba Juan Fidel y Andrés, para articularlos, que se vayan desarrollando de manera gradual, y partimos de esto de la reactivación de aprendizajes, y vamos incrementando el nivel de complejidad a lo largo de la asignatura, pasando por ejemplo, cómo cuidar la información, cómo procesarla, cómo descartar información que no es, información que no tiene un sustento teórico ni metodológico, cómo proteger la información de los jóvenes, cómo crear una huella digital que no los perjudique, cómo evitar el ciberbullying, que es un tema actual, o las consecuencias del sexting. Y cerramos ya con el desarrollo de una aplicación para el aprendizaje de estos jóvenes. Ya desde educación básica vienen programando. Entonces, la idea es que con base en esta taxonomía de Bloom se incremente el nivel cognitivo y pedirles algo ya de un nivel más elevado y acorde a al desarrollo de sus competencias. Es decir, pregunta porque es una pregunta que van a hacer, que han hecho docentes, ¿no? Sí. Ya no se va a ver, por ejemplo, paquetería por sí misma. No se va a ver por sí misma, pero sí se pide que reactiven lo que aprendieron en paquetería, porque ya lo vieron en básica, 1, y 2, porque ya es natural para los jóvenes. Los jóvenes ya de manera natural saben cómo utilizar la paquetería, entre otras aplicaciones, ¿no? Entonces, no nos centramos en que el fin sea utilizar la paquetería, sino el fin es lo que tú produces, lo que creas utilizando la paquetería, y que a través del producto que estás creando muestres el desarrollo de tus competencias y habilidades que adquieres durante tu trayecto
por la educación. Y una pregunta, porque es importante en este contexto, las asignaturas de tecnología son del campo disciplinar de comunicación. De comunicación. ¿Cómo trabajan estas asignaturas de tecnología con las asignaturas de lengua, escritura y expresión oral? Sí. Ahí, ¿qué relación hay en términos de contenidos, ¿no? Que estamos ahorita sí, en términos de contenido, se propuso la creación de una red de aprendizajes. Esta red de aprendizajes implica que las asignaturas se hablen entre sí, pero también los campos distintos los campos de, perdón, se me fue el nombre, los campos disciplinares también se hablan entre sí. La articulación de estos campos se da a través de nodos. Los nodos son, digamos, la unión de productos, que por ejemplo, yo creo que más adelante vamos a abordar ya la cuestión de los productos. Y en estos productos los jóvenes deben mostrar cómo adquirieron sus aprendizajes de, por ejemplo, el campo disciplinar de la asignatura, por ejemplo, de lectura y expresión, y cómo lo adquirieron y cómo lo muestras también a través de la asignatura de informática o de tecnologías de la información. O sea, por ejemplo, para el desarrollo del relato, que es uno de los primeros productos que se piden, puedes hacer un relato oral y ya con ello desarrollas tu competencia oral, o lo puedes hacer de manera escrita. Para hacerlo de manera escrita, ya reactivas tus aprendizajes de tecnologías de la información y lo estás aplicando en la asignatura de lectura, expresión oral y escrita. Andrés, ¿querías comentar? Sí, me gustaría comentar algo muy importante con relación al enfoque y también a los contenidos de los que se habla de parte de las TICs. Me parece que hay un gran acierto y es cambiar el enfoque y el peso de los aparatos. O sea, la evolución tecnológica va mucho más rápido de lo que vamos muchos de nosotros, ¿no? Nosotros vamos más despacito. Ustedes son jóvenes. Y vamos despacio. Ahora los muchachos, los jóvenes en edad escolar, en bachillerato, van mucho más rápido que nosotros. Prácticamente en todo el país puede no haber una computadora, pero sí en prácticamente todos lados hay un celular. Entonces, uno de los enfoques que me parece importante, una de las grandes aportaciones, es dejar de ver al celular como el enemigo y empezar a verlo como el aliado, como meterlo al aula, no para que el estudiante esté chateando en secreto, sino para que si va a chatear, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a aprovechar eso que está haciendo para una materia y para otra. O sea, el desarrollo tecnológico que eso implica y la propia redacción que está teniendo el estudiante, que está teniendo el joven. Nunca como ahora se ha leído tanto. Ahora leemos cuartillas y cuartillas diarias de mensajes y escribimos otro tanto. Entonces, debemos de aprovechar ese cambio dinámico de la sociedad y ya meterlo al aula. Creo que esa es una de las grandes aportaciones que tiene el programa de TICS, por ejemplo. Yo creo que cabría, para redondear este tema que es muy extenso, el señalar que los contenidos se manejan de una forma distinta. Y no es tanto que se piense en que ahora hay menos contenidos que antes, sino que en el enfoque previo el énfasis estaba puesto en que los estudiantes retuvieran ciertos contenidos, ciertas definiciones. Y en el campo de comunicación esto llevaba a que aprendieran etiquetas y luego los ejercicios que se les pedían era que adjudicaran la etiqueta a ejemplos. O al revés, poner un ejemplo y decir qué etiqueta le corresponde. Y ahora aquí no es tanto que lo hayamos reducido, sino que los contenidos se subordinan a el desarrollo del estudiante para manejar la lengua a través de textos. Y ningún contenido queda excluido. No es que se dejen de ver contenidos, sino que ahora se ven en función del trabajo de los propios alumnos. Entonces es un enfoque distinto que no habría que pensar que se están reduciendo los conocimientos y que se están alejando a los estudiantes de ellos, sino que se está acercando el estudiante a los contenidos de una forma distinta. Exactamente. Para ir cerrando este conversatorio, Miriam, aquí hay entonces una pregunta de fondo, que es un planteamiento de una nueva forma de cómo enseñar comunicación, porque digo, seguramente maestros verán este video y se preguntarán, ¿está bien? Ya vimos contenidos, ya vimos nuevos enfoques, ¿no?
cómo abordamos entonces como docentes estos nuevos retos, ¿no? Cómo enseñamos comunicación, ¿no? Entonces, para ir cerrando, ¿puedes apoyarnos en aportarnos tus ideas al respecto, por favor? Sí, claro, porque creo que esta parte de la metodología de cómo enseñar lo que ahora nosotros proponemos puede ser algo de lo que los docentes les tengan mucho miedo, ¿no? Porque están muy acostumbrados, y muchos de ellos tienen muchos años dando las mismas asignaturas, y entonces de repente ya no tengo tipos de texto, ¿ahora qué voy a hacer, no? Lo que pasa es que es una metodología muy flexible. A mí es algo de lo que más me gusta porque parte, en primera, de los intereses del alumno, ¿no? Entonces, ellos son los que hacen una sugerencia y una propuesta de qué es lo que quiero, por dónde quiero empezar, ¿no? Se les pide, por ejemplo, se les pide que lleven una lectura de su preferencia, y esta lectura es tan flexible que puede ser un cómic o una novela, o vaya, ¿no? Cualquiera que a ellos de verdad les llame la atención, les haga sentido, ¿no? Porque si no partimos de la interés y de la motivación del alumno, pues nunca los vamos a enganchar. Entonces, en primera, es una metodología muy flexible, que además también tiene su antecedente en básica, y además tenemos esto que mencionaba el maestro Jonathan, que es la red de aprendizaje, que también tiene su parte en básica con lo que ellos llaman ambientes de aprendizaje. Entonces realmente estamos en la misma línea, ¿no? Nosotros cuando hablamos de red de aprendizaje lo que hacemos es que ahora el docente no es quien les va a transmitir todo el conocimiento, es el único que sabe y el que tiene toda la verdad, sino que ellos, entre ellos, pueden investigar, ¿no? Pueden hacer investigación obviamente dirigida, pueden proponer, pueden retroalimentarse, ¿no? Y entonces esta forma de ir construyendo conocimiento sí es algo muy innovador, porque, bueno, no estamos acostumbrados además, ¿no? A ver, te voy a preguntar algo que se está planteando en el currículum, en los contenidos de comunicación y en el planteamiento de comunicación y de ciencias sociales que trabajamos conjuntamente, ¿no? Y es el tema de el cómo enseñar implica que los docentes tengan una nueva forma de abordaje con las demás disciplinas, no solamente desde su disciplina, ¿no? ¿Qué está planteando este currículum alrededor de esto? O sea, ¿cómo plantean el trabajo estas redes de aprendizaje que son de los estudiantes pero son dirigidas por los docentes? ¿Cómo lo estamos planteando? Porque ahorita, por ejemplo, se reúnen, los docentes tienen trabajo en academias. Disciplinares. ¿Qué estamos planteando en este currículum? Pues es que sí es un cambio importante. Lo que nosotros queremos es cambiar estas academias de disciplina por academias de grupo, ¿no? ¿Qué son las academias de grupo? Las academias de grupo, pues es una propuesta, pero es una propuesta que lo que permite es que todos los docentes de un mismo grupo se sienten a hablar de Lorenzo y de Jonathan y de Miriam y dejen de ser todos los maestros de lectura y de expresión oral escrita y todos los maestros de comunicación y todos, porque los alumnos tienen un nombre y los alumnos además tienen intereses y motivaciones diferentes. O sea, Lorenzo tal vez no es tan bueno en historia, pero es muy bueno en lectura y expresión oral y escrita. Vamos a ayudarle en historia si nosotros encontramos qué es lo que le gusta, qué es lo que le motiva, ¿no? Bueno, le gusta la lectura. Bueno, pues entonces sabemos que podemos entrarle tal vez a historia, ¿no? Por el lado de la lectura, ¿no? Tal vez no es tan visual, o al revés. Y entonces que se sienten todos los docentes de un mismo grupo a hablar de sus 50, 55 alumnos a veces, pues la verdad es que creo que les va a servir tanto a los docentes como a los alumnos, porque también el docente tiene a veces la idea como de, no, bueno, o sea, me tocó el peor grupo, ¿no? Yo no creo que existan los peores grupos. Yo creo que, tiene que ver con enfoques, con motivaciones, y en este sentido, todos los docentes pueden hacer una aportación importante a el trayecto formativo de un alumno, ¿no? El programa presenta algunos ejemplos. El documento del modelo presenta algunos ejemplos de cómo un mismo tema puede abordarse desde diferentes asignaturas, ¿no?
Jonathan, ¿nos quieres hablar de estos ejemplos? ¿No? Porque sé que trabajamos, por ejemplo, con matemáticas, ¿no? Con los compañeros del campo disciplinar de matemáticas para armar un proyecto colaborativo conjunto. ¿Cómo es esto, Jonathan? Sí, en la propuesta del modelo que entregamos y que trabajamos para todos, se incluyen sugerencias de cómo abordar de una manera multidisciplinaria, digamos, un mismo tema. Creo que valdría la pena hacer énfasis... Esto ligado con las academias de grupo. Exactamente, ¿no? Esto ligado con las academias de grupo y ligado también con que tanto el docente como el alumno en este contexto tienen que cambiar su rol, ¿no? El alumno, como ya comentaba Miri, pasa de un alumno pasivo a ser un alumno investigador que no solo repite las respuestas a las preguntas que le formula el docente, ¿no? Sino que investiga esas respuestas. No solo se centra en memorizar, sino en investigar y en construir el conocimiento. Entonces, presentamos efectivamente ejemplos de cómo se pueden articular cómo se puede abordar un mismo tema desde distintas perspectivas, pero creo que valdría la pena hacer énfasis en el proyecto de vida. Uno de los productos, como ya se comentó, para las que inician primer semestre con la asignatura de lectura, expresión oral y escrita 1 o taller de lectura y redacción 1, es el proyecto de vida. Y se está pidiendo que al concluir el semestre, el alumno tenga, digamos, ya bien definido y establecido ese horizonte al cual quiere llegar. Esto es sumamente importante porque precisamente en estas academias lo que queremos es que se discuta sobre el proyecto de vida del joven y desde la distinta perspectiva de los docentes, desde los distintos lentes que tiene cada uno, abone a la construcción. Y es sumamente importante porque lo que queremos es que los jóvenes aprendan a establecer una imagen objetivo de su futuro y aprendan a construirlo. El futuro se construye, no se predice, no necesitas un gurú, un chamán o algo, una bola mágica, ¿no? Si tú ya te estableces un futuro, entonces en el presente realizas tus acciones, lo construyes y vas trabajando para alcanzarlo. Y en este caso es muy importante la labor del docente. Ya no, como te comentaba, la cuestión del cambio de rol, ¿no? Ya no es solamente el que dicta la clase magistral, sino en este sentido se convierte en un acompañante o, como dice Prensky, un erudito en la materia, es un coasociado del estudiante. Okay. Entramos al último tema, si les parece bien, porque también es una duda y un cuestionamiento que habrá alrededor de ese tema. ¿Cómo vamos a evaluar, cómo se estará evaluando las asignaturas del campo de comunicación? Andrés, por favor. Sí. El proceso de evaluación primero tiene que partirse de que eso debe ser un proceso continuo todo el tiempo. El programa está pensado para que haya por lo menos 3 momentos de evaluación diferentes. Uno, que es, por ejemplo, con la actividad que ya comentó la maestra Miriam, que es que el estudiante traiga aquello que le gusta leer. Eso nos va a servir también de diagnóstico. ¿Cuál es el nivel de lectura del estudiante? El estudiante puede llevar una novela o puede llevar un artículo en una revista de espectáculos. Eso nos va a hablar muchísimo de cómo llega el estudiante al aula y cuál es la realidad. O sea, no podemos partir de una realidad idealizada, sino tenemos que partir de la realidad que tenemos en el aula. En ese sentido, los contenidos son adaptables. Entonces, bueno, se va a evaluar, tenemos que tener un proceso diagnóstico. Esto implica que la planeación docente no se realiza antes de que tenga el grupo, sino que se concluye ya una vez haciendo esta evaluación, este diagnóstico de los estudiantes, y entonces puede concluir su evaluación docente porque ya sabe con quién va a trabajar, cuál es la realidad, y a partir de ahí también el docente puede empezar a desarrollar su trabajo. Cada una de las líneas de trabajo tienen un producto esperado. Este producto esperado también es un mecanismo de evaluación. Si el estudiante llega o hasta qué punto llega del producto esperado, y ahí tenemos una forma de evaluación que tiene que ser continua. Esta evaluación formativa, podemos llamarle, va sumando todo lo que el estudiante va haciendo. Esto es algo muy importante, no es aislada. O sea, el producto 2 no tiene que ver con el producto 1, no, claro que sí. El producto 2 es una consecuencia del producto 1. Y estos dos, a su vez, son el antecedente del producto 3.
Así va sumado todos los productos hasta llegar a un producto final. Este producto final, que podríamos llamarle la parte de la evaluación sumativa, es precisamente el compendio de todo lo que el estudiante logró desarrollar. Esta evaluación no va a ser igual en todos los estudiantes. No todos los estudiantes van a llegar a redactar el mismo tipo de texto. Eso tenemos que ser realistas. No se puede. No todos tienen las mismas habilidades. El asunto es que generemos las habilidades para que se acerquen lo más posible a ese proceso. Y si tomamos en cuenta en dónde empezaron los estudiantes de manera individual y dónde están acabando, tenemos posibilidades de hacer una evaluación mucho más justa y mucho más razonable sobre el proceso de avance del estudiante. Y no pensar que todos los estudiantes son simplemente una masa ahí que llegan y que tenemos que evaluarlos de la misma manera y tasarlos de la misma manera. No es posible. Me parece que esto es un reto enorme para el docente. Entonces es importante decirlo, no hay que tener miedo. Realmente es mucho más sencillo hacer el trabajo así que como lo veníamos haciendo. El primer paso es romper el proceso de adaptación, romper el miedo y adaptarse. Si logramos hacer eso, lo demás va a ser mucho más sencillo. Así es. Uno de los temas más polémicos en materia de evaluación de educación media superior y de la educación en general, ¿no? Pero en particular en la educación media superior, desde la reforma del 2011, que fue la reforma donde se estableció el marco curricular común y se establecieron las competencias genéricas y luego las competencias disciplinares y las disciplinares extendidas, uno de los grandes temas que analizamos desde el principio cuando empezamos a trabajar en el modelo fue que era muy difícil evaluar competencias cuando no teníamos una medida de cómo se evalúan las competencias, ¿no? Es decir, los niveles de concreción de la competencia nunca se establecieron y entonces era muy difícil definir o especificar si un estudiante había alcanzado o no la competencia que supuestamente los cursos ofrecían, ¿no? En este sentido, Juan Fidel, ¿qué plantea el nuevo currículum para la evaluación, efectivamente, si logran el desarrollo de las competencias del área disciplinaria? Bueno, es que ahora el programa de la asignatura tiene considerado en su propio diseño que el tipo de trabajo, el tipo de contenido y la orientación de los mismos en la asignatura tiene contemplada la competencia. Ajá. En el primer momento de adopción del enfoque por competencias, se le añadió, por así decirlo, a los programas de las asignaturas una columna donde decía, bueno, y con todo esto que estás aprendiendo, ¿qué competencia estás trabajando? Ah, pues la 1, la 4 y la 8. ¿No? Aquí no, aquí se planteó que el trabajo mismo que se plantea como eje de la propia asignatura está considerando el desarrollo de una competencia. Entonces, si la competencia es el dominio de la comprensión lectora, entonces en la unidad inicial del programa, el trabajo gira en torno a un primer momento de acercamiento para el desarrollo de esa competencia. Y en casi todos los casos de las 4 asignaturas que nos tocó trabajar en este campo de conocimiento, se buscó que estuvieran organizadas en 3 unidades que correspondían a 3 momentos progresivamente más desarrollados y complejos en el desarrollo de una competencia. Entonces el propio programa ya tiene considerada la competencia para que de esta forma más adelante la evaluación la considere junto con el contenido, junto con el trabajo del alumno y no como algo adicional de que ya le califiqué el contenido y el manejo de fórmulas o definiciones y ahora la competencia ¿dónde quedó? En este sentido creo yo que es muy importante ver que en los programas la evaluación está abierta hacia la colaboración con otros profesores, de la que ya habló
Miriam cuando se refirió a la academia de grupo, donde la evaluación va a ir buscando que el profesor actúe en tiempo real y no esperarse al final del semestre para decir, ¡ay, qué desastre! Reprobó, no aprendió nada. Aquí se busca que el profesor pueda ir haciendo un seguimiento a lo largo del semestre, no en el aislamiento de su propia asignatura, sino conjuntamente con los otros profesores que le dan clase a ese mismo alumno y a ese mismo grupo. Y por lo tanto va a tener el profesor más recursos a su alcance para fortalecer la retroalimentación que la evaluación supone, que se le da al estudiante, apoyándose en estas consultas con sus otros compañeros. Entonces la evaluación aquí tiene un rasgo de un apoyo que se le brinda sistemáticamente al alumno para que considere cómo va él avanzando en su propio trabajo. De tal manera que el estudiante se va acostumbrando a tener que monitorear, por así decirlo, su propio avance, su propio desarrollo, donde avanza más, donde tiene mayores logros. Entonces yo creo que este enfoque es novedoso en este sentido de que la evaluación busca ante todo informar al estudiante sobre su trabajo, más que rankearlo, más que clasificarlo, más que ponerlo en una cierta jerarquía. Y al maestro, ¿no? Claro. Y al maestro. Bueno, Claro. también. que Pasa lo indique a los- mismo cuando el profesor para sus propias evaluaciones necesite recapacitar sobre cómo ha avanzado él en el trabajo que propuso en su planeación respecto a las respuestas que ha obtenido de los estudiantes. Entonces creo que aquí el énfasis de la enseñanza y del aprendizaje está puesto no en cómo aprenden los estudiantes ítems aislados de información, sino que se trata sobre todo de aprender los maestros a desarrollar formas para que los alumnos al trabajar con ellas aprendan. Y aprendan dos tipos de conocimientos. Los conocimientos que ya existen y con base en ellos aprender a adentrarse, a conocer lo que no conocemos, adentrarse hacia lo que no sabemos, cómo preguntar, cómo ordenar esa indagación, cómo desarrollarla, cómo verificarla, cómo obtener una conclusión y cómo saber a partir de esa conclusión qué inferencias extraer para la vida cotidiana o para las preguntas que se plantearon originalmente. Miriam y luego Andrés. Además, bueno, creo que algo que no habíamos mencionado y que no quiero que se pase es que ahora las asignaturas de lectura, expresión oral y escrita y taller de lectura y redacción se hicieron un solo programa, ¿no? Es el mismo programa. Es el mismo programa. Es el mismo los mismos contenidos todavía, sí. digo, porque eso les permite adquirir las mismas, o sea, o al menos pensar en las mismas competencias, ¿no? Es extraño que para un mismo nivel existieran dos programas distintos donde exactamente estaban enfocados como a competencias diferentes. Entonces lo que hicimos, y creo que es también un trabajo muy importante, es que las dos materias tuvieran exactamente los mismos contenidos para que pensáramos en un mismo objetivo, ¿no? Andrés, por favor. Era nada más retomar el comentario que hizo Juan Fidel. Me parece que eso es una gran aportación de parte de los programas. La idea no es que el enfoque se centre en la respuesta a la pregunta. Lo importante no es la respuesta de la pregunta, sino todo el proceso de indagación que va a llevar al estudiante para poder responderse. Y eso es de lo que se trata, de habilitar al estudiante para que pueda hacer todo el proceso de indagación para que al final pueda responderse. Y entonces va a poder ir adquiriendo todos los conocimientos que él quiera. Esto que hemos llamado aprender a aprender, ¿no? Que es fundamental. Exactamente.
Muy bien. Jonathan, Sí, ¿quieres agregar algo más? Para complementar lo que comentó Juan Fidel y Andrés, comentarles que cuando desarrollamos los programas pensamos en medir lo que valoramos. Y lo que valoramos es precisamente que los jóvenes desarrollen sus competencias para enfrentar los retos y desafíos del siglo XXI. En ese sentido nos importa más precisamente no que te entreguen un producto, no el producto en sí, sino todo el proceso y todas las competencias que desarrollaron para llegar a ese producto. Entonces, tratamos de hacer un poco visible lo que estaba en el sistema tradicional invisible, que es el desarrollo de estas habilidades blandas, que son las que precisamente permitirá que los jóvenes se enfrenten los retos cuando salgan al mundo, ¿no? Okay. Ya para terminar, la estructura del programa, pues los aprendizajes claves, como le estamos llamando, pues están mostrados en el documento como ejes de la asignatura con sus contenidos centrales, ¿no? Y bueno, se van desagregando en esa medida. Uno de las innovaciones que también estamos planteando es que hay un eje que es transdisciplinario, ¿no? Particularmente con las asignaturas del campo de ciencias sociales, ¿no? Que es el eje de comunicación, de relacionarse, de trabajar con los demás. Es el mismo eje, ese eje se repite en todas las asignaturas de ciencias sociales, pero es un eje del área de comunicación. Ya lo platicaremos cuando tengamos la conversación con el equipo de ciencias sociales. Pues muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias por su valioso tiempo y su esfuerzo. Evidentemente, sobre este tema 1 hora no nos alcanza para hacer una profundización mucho mayor en los contenidos, pero bueno, la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Media Superior estará preparando muchos más recursos para que los docentes puedan enfrentar los retos de la puesta en marcha de este nuevo modelo educativo. A todos por su atención, muchas gracias y muchas gracias nuevamente amigos y colegas por su participación en este proyecto. Gracias. Lorenzo. Hasta pronto. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.